Bien, de vuelta con ustedes. Estamos conversando con César Pérez Vivas, nuestro segundo invitado la tarde de este martes 7 de febrero. Aquí vamos también a leer su participación en redes sociales, @encontexto piso y @Carlos Penalosa, como siempre, en el marco del respeto, todo lo que quieran enviar a nuestros invitados. El escenario electoral es 2024, como mencionamos, los trabajadores siguen en las calles. Nuestro invitado ha aclarado el tema de poder hacer una propuesta respecto a la solución en materia salarial. No se puede ser tan ligero de decirle a la gente que van a ganar 800, que van a ganar $500 con elegir a un candidato. Hay que hacer una revisión profunda de lo que ocurre en el país en materia política y, por supuesto, en cómo se dirigen los asuntos económicos en Venezuela. Para llegar allí, primero es que hay que pasar por esa primaria, y la primaria, aprovecho la pregunta que hacía un invitado a través de nuestro canal de YouTube, que tenía precisamente esta preocupación. Carlos Julio Pérez nos escribía: buenas tardes, en sintonía desde Valencia. ¿Qué me puede informar el doctor Pérez Vivas acerca de la primaria? Porque la Alianza Democrática no va a hacer primarias y el candidato que elijan se va a medir con el que quede de las primarias de los demás candidatos. Lo importante es que hay una comisión de la sociedad civil dirigiendo este proceso, que el proceso está abierto para aquel que quiera participar, de modo que no hay una restricción a nadie. El que quiera ser candidato de la Unidad Democrática presenta su nombre, se inscribe. Ahora, yo siempre lo he señalado y lo vuelvo a reiterar en este programa: nosotros vamos a tener un candidato unitario, pero no una candidatura única, porque observamos a Maduro y a Diosdado y a todos los actores de la camarilla oficial disparando contra las primarias, y ellos quieren implotar las primarias, y ya hay algunos actores que dicen no participar en las primarias, que van a ser candidatos por la libre. Bueno, eso es un escenario previsible, ya pasó en Barinas, en las elecciones regionales de enero del 2022, donde hubo un candidato unitario y hubo candidatos fuera de la unidad que lograron muy poca participación, muy poca votación. Ganó la unidad. Aquí en Venezuela vamos a obtener una candidatura unitaria en la consulta democrática que se hará este año. Vamos a tener un poco de paciencia mientras la Comisión Electoral nos da los tiempos. ¿Pero han sabido algo? ¿Han tenido comunicación ustedes con la Comisión? Sí, ¿Qué se sabe? Lo que están es tratando de ordenar bien las etapas, de garantizar que los tiempos no se atropellen unos con otros, tomar en consideración también que hay meses de vacaciones. Todos esos temas están allá siendo considerados, las herramientas con las cuales se va a desarrollar ese proceso, la votación, la comunicación, el voto en el exterior. Todos son temas que están en el debate, y se nos ha comentado extraoficialmente que esas primarias van a ocurrir al final del año, en el último trimestre. Y a mí me parece bien que sea, digamos, con suficiente tiempo para que la ciudadanía se entere, para que la comisión no esté atropellada, no esté agobiada por los tiempos, porque las elecciones finalmente van a ser el año que viene, 2024. Entonces habrá tiempo, una vez que se elige el candidato, para organizar mejor la campaña y presentarle al país este proyecto con el cual estamos tratando de convocar, o estamos convocando al país a la participación. Y yo aspiro, por supuesto, a recibir el respaldo de todos los ciudadanos para encabezar de manera muy plural, muy respetuosa esta unión de los venezolanos. Yo no voy a ser candidato para aplastar a nadie, para desconocer a nadie, para montar una hegemonía, sino que voy a ser un candidato para articular a la sociedad, para lograr lo mejor de cada sector. En todos los sectores hay gente buena a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y esa unión de todos es la que nos va a permitir construir ese poderoso movimiento ciudadano que rescate a la democracia. Y por eso he dicho mil y una vez que aspiro a tener esa confianza y a ejercer esa conducción con madurez, con amplitud, con desprendimiento, sin revanchismo, porque no estamos movidos ni por el odio ni por el revanchismo, sino con una esperanza, la esperanza de recuperar a Venezuela, de devolverle la calidad de vida a los ciudadanos, que un educador pueda decir: me siento orgulloso de ser educador porque me reconoce la sociedad, porque el Estado me da un salario, me entrega un pago correspondiente con mi trabajo, y no esta situación tan miserable en la que hoy estamos. Yo aspiro a ser un presidente que va a durar 5 años apenas, porque estoy hablando de la no reelección presidencial, pero que en un periodo de 5 años... La reducción también del periodo presidencial. La reducción de 6 a 5 años y no reelección, para que en un periodo de 5 años nosotros ya hayamos encauzado al país. De modo que cuando deje el gobierno,
el país ya esté enrumbado, se haya recuperado el salario de manera a un nivel digno, ya en los sucesivos gobiernos se pueda entonces llegar a un nivel de excelencia, porque no va a ser de un día para otro. Va a ser un proceso que tomará tiempo mientras se recupera la economía, mientras se reorganiza el Estado, mientras mejoran los ingresos, pero a la vez tenemos que lanzar un plan de emergencia humanitaria porque no vamos a esperar que la gente se nos muera de hambre mientras se recupera la economía. Tenemos que buscar la cooperación internacional para garantizar alimentos y atención sanitaria a un país que se está muriendo de mengua en los hospitales porque no hay medicina. Aquí hay unos estadios lujosísimos, hasta con jacuzzi, para que los espectadores lo disfruten, pero usted va por un hospital y no consigue una jeringa, no consigue una medicina, entonces aquí... O hasta se va la luz en esos estadios. Bueno, ya ha pasado de todo eso, porque realmente es un boato, es una demostración de nuevo riquismo que no se corresponde con la realidad del país, cuando para mí lo fundamental es la persona humana, porque soy, repito, una persona formada en esos valores. La persona humana es el centro fundamental de la acción del Estado. Entonces, allí tiene que haber un tema con la alimentación, con la salud, con la educación, que son los asuntos fundamentales de los cuales debemos ocuparnos los venezolanos, y en esa dirección estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para buscar el talento que el país tiene y ponerlo al servicio de esa mayoría de ciudadanos que hoy están sufriendo las consecuencias del socialismo del siglo XXI. Vamos a leer también la participación de la audiencia, precisamente para conocer qué opina el ciudadano. Vamos a comenzar con Manuel Chauran, @Manolo387, que nos escribe: hola colega, mi pregunta tiene que ver con las primarias. ¿Qué hacer también con el voto en el exterior? Porque son venezolanos con derecho al voto. Tiene que ser una votación manual supervisada por los ciudadanos. La opinión de... Fíjese, para hacer una votación manual en una diáspora que está tan dispersa, resulta bastante complejo. Vamos a hablar, por ejemplo, yo que conozco muy de cerca el tema colombiano. En Colombia hay 2 millones, en una extensión geográfica del doble de Venezuela. Claro. Hay venezolanos desde La Parada, que desde es la... Cúcuta no, La Parada, Cartagena. Cúcuta está dentro, desde La Parada, al pasar el río Táchira, hasta Puerto Carreño, allá en las confines del Orinoco, hasta el Putumayo, abajo en la Amazonía, en Leticia. Yo tengo contacto con venezolanos en Leticia, en Pasto. Entonces, mientras usted logra organizar a esa gente, y si hay para poder que voten, necesitamos que además se registren para saber que están allí y poder organizar la nucleación. Entonces, eso por el sistema tradicional es absolutamente inviable. Aquí tenemos que recurrir a las modernas tecnologías, y nosotros en la Concertación Ciudadana le propusimos a la Comisión de Primaria la utilización de las modernas tecnologías como el blockchain, como las aplicaciones digitales que permitan concurrir y que esos ciudadanos participen. De lo contrario, la participación sería realmente muy escasa, sobre todo entendiendo que nuestros compatriotas que están trabajando fuera del territorio nacional disponen de muy poco tiempo para ir a centros distantes de sus lugares de trabajo a registrarse. Entonces hay que recurrir, y lo debemos hacer nosotros, porque obviamente el gobierno del señor Maduro no está interesado en darle ese derecho a los venezolanos. Tanto es así que a esta hora no hay fecha de elecciones, a esta hora no han abierto el registro electoral, ni siquiera aquí dentro del territorio nacional. Para que se inscriban los jóvenes en Venezuela. En Venezuela y afuera. Entonces la situación está tan compleja por parte de la postura de cierre que tiene el señor Maduro de impedirle a los venezolanos ejercer el derecho. Y desde aquí hago nuevamente un llamado a los señores del Consejo Nacional Electoral a que le respeten el derecho a los venezolanos, a los que están dentro del territorio y a los que están afuera. Abran el registro electoral, permitan que los venezolanos que se han mudado, que los jóvenes que han cumplido los 18 años o los van a cumplir antes del año que viene, puedan ejercer su derecho, porque así lo consagra la Constitución. Leemos un par de comentarios, ya nos están diciendo que el tiempo apremia, que nos tenemos que ir lamentablemente. Otro comentario que nos llega, nos lo envía Anacleto, @Anaclet2349. Pregúntele a ese copellano por qué no llegan a un acuerdo entre los copellanos, el poco de candidatos que hay, y presentan uno solo para tener más opción. Bueno, además la forma como escribe y como lo dice no parece un concepto amistoso. El único demócrata cristiano que está presente en la contienda de primera soy yo.
y represento precisamente el sentimiento de una de las familias políticas más arraigadas en Venezuela, como es la democracia cristiana. Pero como la institución partidista está en manos del gobierno, pues yo busco, digamos, un entendimiento no solamente con la familia social cristiana, porque la unidad tiene que ser de todos, tiene que ser de los socialdemócratas, de los independientes, de los liberales, del chavismo arrepentido o del chavismo disidente. Sí. Todo ciudadano que quiera un cambio tiene en mi propuesta una oportunidad para impulsarlo y para lograr que Venezuela vuelva a ser un país democrático y un país de desarrollo y de bienestar para todos. Que las encuestas hablan de una afiliación partidista muy baja. Douglas Jiménez, @Douglas Jiménez, saludos al doctor Pérez Vivas, un excelente político. Estoy con Carlos Prosperi, pero reconozco al amigo César como un político de altura. Gracias, bueno, lo invito también a que evalúe mi opción, respetando pues toda la diversidad de planteamientos y de candidaturas que se están ofreciendo a la nación. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a usted, Carlos, un placer estar con ustedes. César Pérez Vivas con nosotros, candidato presidencial por la Concertación Ciudadana. Recuerden que nuestras entrevistas están disponibles en el canal de YouTube Carlos Peñalosa en Contexto. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde, como siempre agradeciéndole su participación en redes sociales, @en Contexto Piso y @Carlos Peñalosa.